La historia más grande del mundo jamás contada. Este es el Sol. Hace unos 10.000 años antes de Cristo. La historia abunda de grabados y escrituras reflejando el respeto de los pueblos y la adoración por este objeto. Y es simple entender por qué, ya que el Sol sale cada mañana trayendo visión, calor y seguridad, salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad llena de predadores de la noche. Sin él, las culturas entendieron los sembrados no crecerían y la vida en el planeta no sobreviviría. Estas realidades hicieron al Sol el objeto más adorado de todos los tiempos. De la misma manera, estaban conscientes de las estrellas. El seguirlas le permitía reconocer y anticipar eventos que ocurrirían sobre períodos largos de tiempo, como los eclipses y las lunas llenas. A su tiempo, catalogaron a grupos celestiales en lo que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la Cruz del Zodíaco, una de las más antiguas imágenes conceptuales en la historia de la humanidad. Refleja el Sol cuando pasa figuradamente a través de 12 constelaciones mayores en el curso de todo el año. También refleja los 12 meses del año, las 4 estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodíaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones fueron antropomorfizadas o personificadas con figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían al Sol y a las estrellas, los personificaban con mitos elaborados, incluyendo movimientos y relaciones. El Sol, con sus cualidades de dar vida y cuidar la vida, personificado como un representante de Creador no visto, Dios o el Sol Dios, la luz del mundo, el Salvador de toda la raza humana. De la misma manera, las 12 constelaciones representaban lugares del viaje del Sol. Eran identificadas con nombres generalmente representando elementos de la naturaleza que se sucedían en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, Acuario, el aguatero que trae las lluvias de la primavera. Este es Horus. Él es el dios Sol de Egipto, alrededor 3.000 años antes de Cristo. Él es el Sol antropomorfizado, y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el comportamiento del Sol en el cielo. Desde los viejos jeroglíficos de Egipto sabemos mucho sobre este Mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el Sol, la luz, tenía un enemigo conocido como Set. Set era la personificación de la oscuridad o la noche. Hablando metafóricamente, cada mañana Horus le ganaba la batalla a Set, mientras en el atardecer y la noche Set conquistaba a Horus y lo mandaba al infierno. En líneas generales, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis Mary. Su nacimiento fue acompañado de una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y adorar al Salvador recién nacido. A los 12 años, era un niño prodigio maestro. A la edad de 13, fue bautizado por alguien llamado Anu y así empezó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él. Realizaba milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. Horus era conocido con varios nombres como la Verdad, la Luz, el Hijo, el Elegido de Dios, el Buen Pastor, la Oveja de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y resucitado. Estos atributos de Horus, siendo originales o no, parecieran filtrarse a muchas culturas del mundo, siendo que muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica general. Atis de Pirgia, nacido de la Virgen Nana un 25 de diciembre, crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días resucitó. Krishna de la India, nacido de la Virgen de Vaki con una estrella en el este señalando su llegada. Realizaba milagros con sus discípulos y después de su muerte resucitó. Dionisio de Grecia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, era un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino y lo llamaban Rey de Reyes, único hijo de Dios, Alfa y Omega y muchos otros. Luego de morir, resucitó. Mitra de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, tenía 12 discípulos y realizaba milagros. Luego de morir, fue enterrado por 3 días y resucitó. También lo llamaban la Verdad, la Luz y otras. Es notable que el día sagrado para adorar a Mitra era el domingo. El hecho es que hay numerosos salvadores en diferentes períodos en todo el mundo que concuerdan con estas características generales. La pregunta permanece: ¿por qué estos atributos? ¿Por qué nacimiento de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto y luego de 3 días la resurrección es inevitable?
¿Por qué 12 discípulos o seguidores? Para saber más, examinemos al más reciente de los Mesías solares, Jesucristo. Nació de la Virgen María el 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este, la cual 3 reyes siguieron para ubicar y adorar al nuevo Salvador. Fue maestro a los 12 años. A los 30 fue bautizado por Juan el Bautista y ahí comenzó su ministerio. Viajaban con él, realizaban milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua, levantar muertos. También era conocido como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, Alfa y Omega, la oveja de Dios y muchos otros. Después de ser traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y luego de 3 días resucitó, ascendió al cielo, para empezar la secuencia del nacimiento que es completamente astrológica. La estrella en el este es Sirio, la estrella más brillante en la noche, que el 24 de diciembre se alinea con otras 3 más brillantes del cinturón de Orión. Estas 3 estrellas se llaman hoy como se llamaban en la antigüedad, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más brillante, Sirio, apuntan al lugar donde nace el sol el 25 de diciembre. Por esto es que los 3 reyes siguen a la estrella en el este, para ubicar la salida del sol naciente. La Virgen María es la constelación de Virgo, también conocida como la Virgen. Virgo en latín significa virgen. El antiguo símbolo de Virgo era una M modificada. Y es por esto que tanto María como otras madres vírgenes, como la madre de Adonis, Mirra, la madre de Buda, Maya, comienzan con M. Virgo también es referido como la casa del pan. Y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo. Esta es casa del pan y su símbolo de trigo representa agosto y septiembre, la fecha de la cosecha. Belén de hecho se traduce literalmente como casa del pan. Belén es entonces una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo y no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre alrededor del 25 de diciembre, o el solsticio de invierno. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, los días se hacen más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose más pequeño y escaso. El acortamiento de los días y la caducidad de las plantaciones cuando se acercaba el solsticio de invierno simbolizaba el proceso de la muerte para los antiguos. Era la muerte del sol. Hacia el 22 de diciembre la desaparición del sol era un hecho, habiéndose movido hacia el sur continuamente durante 6 meses. Llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí sucede algo curioso. El sol deja de moverse hacia el sur, al menos durante esta pausa de 3 días. El sol permanece cerca de la constelación Cruz del Sur o Cruz. Después de este tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve 1 grado, esta vez hacia el norte, anunciando días más largos, más tibios y la primavera. Entonces se dijo: el sol murió en la cruz, estuvo muerto por 3 días, solo para resucitar o nacer nuevamente. Por esto es que Jesús y muchos dioses solares comparten la crucifixión, la muerte de 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición del sol antes de cambiar su dirección hacia el hemisferio norte, trayendo la primavera y por consiguiente la salvación. Sin embargo, no celebraban la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o Pascua. Esto se debe a que en el equinoccio el sol oficialmente vence la malvada oscuridad cuando los días se hacen más largos que las noches y las condiciones revitalizantes de la primavera aparecen. Ahora, probablemente el más obvio de todos los simbolismos astrológicos alrededor de Jesús sean los 12 discípulos. Son simplemente las 12 constelaciones del zodíaco a través de las cuales Jesús, siendo el sol, viaja. De hecho, el número 12 se ve en toda la Biblia. Este texto tiene más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. Volviendo a la cruz del zodíaco, la vida figurativa del sol, esta no solo se expresa artísticamente, era también un símbolo espiritual pagano que resumido lucía como esto. Esto no es un símbolo de cristiandad, es una adaptación pagana de la cruz del zodíaco. Es por eso que Jesús en las primeras artes secretas se mostraba con su cabeza sobre la cruz, debido a que Jesús es el sol Dios, la luz del mundo, el Salvador levantado, el que vendrá nuevamente, como lo hace cada mañana, la gloria de Dios, que defiende el mundo de la oscuridad, el que nace nuevamente cada mañana y puede verse viniendo de las nubes, alto en el cielo, con su corona de espinas, o mejor dicho, rayos solares.